Bendiciones, Panamá. En Dios hay esperanza. Soy un ciudadano, Ernesto Cedeño Alvarado. Saludo a los representantes del Poder Legislativo. Si gravita aquí representación del Poder Ejecutivo, mi respeto. Ciudadanos todos, éxito. He venido con buen ánimo a conversar sobre algunos puntos de este contrato minero mismo que ya ha sido celebrado entre las partes, Poder Ejecutivo, debidamente firmado por la empresa y refrendado por la Contraloría General de la República. Es mi deber como ciudadano dejar algunas reflexiones y no abundar en puntos que ya han sido analizados, grosso modo, en este hemiciclo. Punto reflexivo para la ciudadanía y sobre todo para los distinguidos miembros de esta comisión. ¿Qué no deberían hacer los señores diputados libremente en el contrato minero y su aprobación? 1. Aprobar un contrato ley minero, realizar las proyecciones. Por el acta. Lo que usted dice queda grabado en acta. Yo no tengo ningún tipo de problema. En la cláusula 14 de este contrato ley que van a haber ingresos, que van a haber ingresos fijos para el erario de 375 millones. Lo que deben hacer los señores diputados, y con mucho respeto se lo comento, es exigirle a la representación del Poder Ejecutivo que le entregue la documentación viable, factible, que evidencien las proyecciones económicas de esa mina. ¿Y por qué 375 millones y no 50 millones? ¿Y por qué 375 y no 1.000 millones al año? Usted debe tener el insumo antes de aprobar y improbar, porque es su deber, porque pueden aprobar o improbar, exigirle al Poder Ejecutivo que le presente la evidencia que ellos deben tener, porque ellos refrendaron y no nos hablan a nosotros los ciudadanos de manera transparente el quantum de proyección económica del valor de esa mina. Y fácilmente, entre otros puntos, se puede cuantificar, por ejemplo, analizando los ingresos por venta que debieron haber precisado. Costos de producción, inversiones y gastos de capital, las regalías, costos ambientales y sociales, flujo de caja neto. Ellos debieron, porque todo funcionario debe administrar los bienes del Estado como buen padre de familia. El fundamento no debe ser, este es un mejor contrato económicamente con el anterior. Debió haber exigido una documentación, el Poder Ejecutivo, la debieron haber analizado, ponderado y concluido como potable. Esa información se la deben suministrar ustedes y de manera transparente darlo a conocer al pueblo panameño. Una de las debilidades que tiene esta presente administración es la falta de transparencia en el manejo de los bienes del Estado, falta de rendición de cuentas efectiva. Y tanto el Poder Ejecutivo como la Contraloría General de la República deben tener detalles similares que deben ser analizados con ustedes antes que la aprueben. Y no estoy exigiendo que se inmiscuyan en la documentación interna de la empresa, es que ellos debieron haber analizado y no nos hablan como panameños. ¿Qué análisis de costo-beneficio? ¿Cuánto es el valor estimado de esa mina a nosotros los mortales? Solamente han precisado que es un contrato superior al anterior y eso debe ser analizado por ustedes desde el punto de vista técnico para que ustedes puedan calibrar si este es un contrato extremadamente leonido, desventajoso o si válidamente, económicamente es potable. Por la falta de transparencia, yo tengo que concluir que yo me siento atracado con los términos de este contrato. Falta de transparencia y es una exigencia de ustedes, diputados, y los puestos son efímeros. Yo no sé si ustedes se van a reelegir 10, 15 o todos van a ser como otro diputado que tiene de que yo nací es diputado, en sentido figurado. El pueblo es el que juzga y lo importante es que las decisiones que ustedes toman aquí puede repercutir a la ciudadanía nacional, a la ciudadanía de este país. Y desde el punto de vista técnico, el artículo 280 de la Constitución le da la facultad, como en efecto la ejecutó el Contralor General de la República, y debió haber hecho también análisis económicos y financieros,
porque el artículo 37 de la Ley 32 de 1984, orgánica de la Contraloría, debidamente modificado por la Ley 351 de reciente aprobación de usted, te dice que la Contraloría puede improbar todo lo que son actos de manejo por asuntos económicos y financieros. En sentido contrario, debieron haber analizado ese contrato, haber ponderado los quantum de beneficio del Estado y lo debieron haber concluido como potable. Ese informe el pueblo debe conocerlo y ustedes debieran citar y exigirle rendición de cuenta al Poder Ejecutivo que sustente económicamente las cifras adecuadas que pudiera hacer ver a la ciudadanía que este contrato es idóneo. Porque la filosofía que nosotros vemos, el oscurantismo, hace precisar que hay un atraco al despoblado, al ciudadano. Y aquella filosofía de atraca pero hace no puede prevalecer en un Estado democrático. Y mucho menos su símil, roba pero hace. Se debe administrar los bienes públicos como buen padre de familia. Y ustedes son los fiscalizadores, apruebas o impruebas. Y es el primer mecanismo que tiene que usted hacer como diputado, y con mucho respeto se los pido, exigirle al Poder Ejecutivo que muestre esa información que debe ser pública y transparente de acuerdo a la Ley 6 del 2002 a todos los ciudadanos para que podamos saber de qué estamos hablando. Yo he escuchado aquí informaciones de supuestos relaciones de dividendos de la empresa que eran miles de millones, pero eso no consta aquí en los papeles de trabajo. Ni el ministerio tampoco los publicó. Otro expositor habló que esa mina aproximadamente tiene un valor de 70.000 millones, palabras más, palabras menos. Ustedes lo deben analizar, ustedes lo deben pedir, que le diga al Ejecutivo, porque si el Ejecutivo no analizó, entonces, como correspondía, pudo haber violado el Código Ético de los Servidores Públicos. Uniforme, el artículo 25 dice, uso adecuado de los bienes del Estado. El servidor público debe proteger y conservar los bienes del Estado. El Poder Ejecutivo, antes de haber presentado a los ciudadanos para consulta no vinculante al Poder Ejecutivo, inclusive a trámite de refrendo, debió haber analizado los aspectos económicos y financieros, las proyecciones, para concluir que los 375 millones anuales son viables y nos corresponde porque no es mucha la ganancia de la mina. Si ese es el caso, queremos verlo. Si ese es el caso, nosotros los panameños debemos analizarlo. Los bienes del Estado se administran como buen padre de familia y puede ser que esta administración se ría del ciudadano, pero podrá haber otro presidente que ponga un procurador de verdad y lleve a los procesos penales a quien corresponde por omisión en el manejo del fondo del Estado. La primera observación, y lo que no debieran hacer los diputados, aprobar sin primero analizar las corridas económicas. Dos, que no debieran hacer los diputados, aprobar un contrato de ley minero sin ponderar el uso del agua. Yo aquí vi y he escuchado gente hablando que en este contrato minero prácticamente se utilizan las aguas de lluvia, etcétera, etcétera. Y yo leyendo el contrato, el artículo 35 no se compadece esa teoría. El artículo 35 dice: la concesionaria tendrá el derecho de usar y desviar agua proveniente de fuentes naturales cuando así lo requieran sus actividades, para lo cual se aplicará la normativa aplicada al uso, tratamiento y descarga del agua. ¿Qué debieran hacer ustedes? Lo que aparentemente no hizo el Ejecutivo. Lo que debió contar con el Ejecutivo es la aprobación por escrito del Canal de Panamá. Así de simple. Yo vi declaraciones de la administradora diciendo que esto no afecta a la cuenta, este contrato. Excelente. Después oí la declaración del administrador, la máxima autoridad, que están analizando los aspectos del contrato para ver si afecta o no. Después vi un comunicado grosso modo que aparentemente no afecta. Bueno, yo le tengo que decir algo a ustedes. También analicé las declaraciones del otrora administrador Jorge Luis Quijano, una persona que goza de mi aprecio y de estima nacional, y con respecto al tema dijo lo siguiente. Quijano y sale en la comunicación, lo saqué de tvn.com, TVN Noticias. Quijano manifestó que en la cuenca occidental, la pregunta, actividad minera afecta a la cuenca. Quijano manifestó que en la cuenca occidental están Río Indio, Toabré,
Caño Sucio y Cocle del Norte. Sobre este último hay cuestionamientos sobre si le afecta o no la mina. En cuanto a esto, Quijano dijo que en este momento no afecta a la cuenca original del canal, al menos que la mina crezca hacia el este y lleguen hasta Río Indio, afirmando que allí existe una barrera natural de la próxima cuenca. Por ahora no hay una afectación a la cuenca original del canal de Panamá, pero sí pudiéramos estar siendo afectados en el futuro, aseguró. Como pinta el futuro, con el cambio climático, en la opinión de Quijano, el canal deberá recuperar la cuenca occidental, ya que con los efectos el canal no podrá seguir operando y dando los aportes que da el Estado si no tiene la disponibilidad de más agua. Lo que deben ustedes tener presente, yo como ciudadano, yo hice una petición al Canal de Panamá y estoy esperando la respuesta porque yo quiero que estas preguntas me la digan por escrito, porque si me dicen que no afecta y esto logra afectar, ya tengo la prueba idónea para procesarlo penalmente y aspiro que haya un próximo presidente que ponga un procurador de verdad para que capture a los que se han reído del desfalco del erario y por omisión están permitiendo que se atraque los bienes del Estado. Debe gravitar la certeza del castigo. Yo estoy convencido de eso, pero no, mi esfuerzo ciudadano no tiene que supeditarse a lo que ustedes le deben decir al Ejecutivo, que con las declaraciones del administrador no contó previamente con la aquiescencia del Canal de Panamá. Y esto es fundamental. Ustedes no deben aprobar una cláusula de este contrato minero sin primero contar por escrito del Canal de Panamá diciéndole que no hay ningún tipo de problema, si ese fuera el caso. Esto es algo sumamente delicado y lo que ustedes pueden o no aquí puede afectar a los ciudadanos en el futuro. Podría. Y la primera autoridad técnica de este país es el Canal de Panamá. Y al parecer el Ejecutivo no presentó esa documentación, sino el administrador no hubiera dicho. Recientemente está analizando el término del contrato minero y ya ese contrato estaba aquí. Resumidas cuentas, ¿cómo es admisible en un Estado de Derecho que respeta el uso de los bienes del Estado traer un contrato minero y ni siquiera con el término de agua haber pedido al ente técnico por excelencia el Canal de Panamá su aprobación? Ustedes lo deben pedir. Otro aspecto que ustedes no deben hacer, el tercer punto, afectar la imparcialidad en la votación. En el evento de los 71 diputados haya habido un diputado o diputada que haya participado preliminarmente con el Ejecutivo en las declaraciones, análisis de este contrato, no debiera participar en la votación. Y esto definitivamente podría sustentarse en el Código de Ética de los Servidores Públicos del órgano legislativo, cuando en el artículo 16, en base al principio de imparcialidad, reza: durante el ejercicio de la función pública, el servidor público deberá cumplir con las funciones con la absoluta imparcialidad. Mal puede un diputado o diputada exigirle responsabilidad a los funcionarios de la Asamblea si se le está riendo al pueblo panameño y a ellos mismos en el cumplimiento del Código de Ética de esta misma institución. Eso no lo debe hacer un diputado, a mi concepto, y debiera empoderar a su suplente. Es un asunto de imparcialidad. Los principios no se deben negociar, y mucho menos con plato de lentejas. Es un asunto de dignidad y valor. Eso es lo que nosotros nos debemos abocar. Otro aspecto, ya con esto estoy prácticamente aterrizando, ignorar la afectación a terceros. El artículo 3.19 posibilita la expropiación de terrenos a terceros fuera del área de la concesión. Yo podría ver viable que la empresa pidiera algún tipo de terreno pagándole los valores del mercado dentro del área de la concesión. Fuera del área de la concesión, apreciados diputados, poder ejecutivo, ustedes ven esto adecuado, poner en riesgo, sin siquiera sustentar lo que dice el artículo 48 de la Carta Magna, que reza que la expropiación solamente se da por orden público e interés social. Y el último punto que quisiera reflexionarlo, ustedes no debieran permitir que los diputados ejerzan funciones fuera de la Constitución. Tengo que manifestarle
que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el 16 de marzo de 2017 el decreto 441 de la Contraloría General de la República, el cual regula los donativos y subsidios otorgados a particulares por diputados, a raíz de una demanda de inconstitucionalidad que yo presenté. Porque es dado que los diputados vean algunas oportunidades clientelistas, se montan y la Constitución no le dispone ni le dispensa algunas actividades. Este contrato establece posibilidades, funciones contra natura que van más del postulado que determinó el Pleno de la Corte Suprema de Justicia y lo que dice la Constitución. En la cláusula correspondiente de este contrato dice así, en la 39, Fideicomiso Conquista del Atlántico, en cuanto al uso de unos fondos que se van a repartir en algunas partes para algunos usos, y dice, la identificación de los proyectos de inversión obedecerá a un plan maestro formulado por el Ministerio de Economía y Finanzas con la participación de gobiernos locales, los diputados que representan los circuitos del área de concesión. Apreciados diputados, esto es abiertamente inconstitucional, hombre. El fallo de la Corte Suprema de Justicia en la demanda que yo les presenté, que a algunos les gustó, a algunos no les gustó, ustedes no tienen funciones clientelistas de estar metiéndose en proyectos que va a beneficiar mi circuito, porque se quieren reelegir. No se puede utilizar los bienes del Estado conforme a la Constitución. Y lo dijo el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Cito, según se observan los fines constitucionales antes mencionados que se deben alcanzar mediante otras instituciones nacionales y o locales, no dan espacio para que la Asamblea Nacional pueda dedicarse a realizar actividades que no le corresponden porque son propias de otras autoridades del Estado. Y conforme al análisis de la Constitución, ustedes, los 71 diputados, solo pueden hacer lo que sigue: las funciones, la de expedir leyes, la de ejecutar actos de control sobre la administración pública y el gobierno, la de propiciar los debates de cara al cumplimiento de los fines públicos, la de ejercer a través de los diputados la representación adecuada de los partidos políticos y los electores, y la de ejercer funciones judiciales cuando correspondan. No les dable tratar de administrar un fondo público. Claro que les gusta a los diputados del área porque quieren reelegirse, per seculorum. La Corte Suprema de Justicia ha sido enfática. Usted no debe dar viabilidad, aunque lo vea muy agradable a los diputados del área. Amén, de que ponen desventaja a las personas que quieran sucederlo. Aquí no pueden existir caudillos políticos a costa del erario y los bienes del Estado. Esas no son función de los diputados. Lo planteó la Corte Suprema de Justicia, lo determinó el constituyente. 2 minutos a su intervención. Ya ha terminado. Dios le bendiga.